Hola, hola, hola gente, bienvenidos a un nuevo video para la fragua de Beskar. Mi nombre es Francisco Medina, me encuentro acá como siempre del otro lado de la pantalla y del otro lado del continente, el señor Rob Núñez. Rob, nos encontramos hoy para hablar de el próximo inminente directamente serie que vamos a tener de Star Wars, que sale en apenas, nada, un día, 2 días, así que ya la tenemos casi encima, y es personalmente uno de mis personajes favoritos de Star Wars de todos los tiempos. Así que tengo muchas ganas de verlo. Quisiera saber cómo te trata vos la próxima, cómo estás vos personalmente y además cómo te trata la salida de la serie de Darth Maul. Hola Fran, hola a todos quienes nos escuchan al otro lado de los auriculares. Personalmente estoy bien y contento por poder hablar de Maul, que suscribo, yo creo que es también de mis personajes favoritos, gracias a, bueno, ya cuando salió la amenaza fantasma, me resultó imposible no medio que enamorarme del personaje aunque no hablara mucho. Porque creo que es todo lo que es estilo. Darth Maul, weón. Tiene estilo, tiene clase, tiene presencia, infunde, es el diablo. Entonces, nada, ya después todo la carne que se le dio en Clone Wars y en Rebels, sin duda sirvieron para cimentarlo como ya con mucha más razón dentro del panteón de mis personajes favoritos. Y yo creo que en general de todo el fandom, weón. Así que me pilla bien, estoy ansioso por verla. Estreno de 2 capítulos, ¿no? Y que, según leí, ya se confirmó, de hecho, que se va a trabajar en una segunda temporada. Sí, sí, es uno de los temas que vamos a estar hablando. Em, Star Wars siempre supo hacer que el villano entre en pantalla y vos digas, ese es el villano, ¿no? Como que desde Darth Vader, desde Darth Sidious y obviamente Darth Maul, son esos tipos que los ves físicamente y decís, y este no puede ser otra cosa que el malo de la historia. Sí, sí, es cierto. Desde la Star Wars sabe cómo sabe sintetizar la idea del mal en sus personajes y creo que algo que tiene algo que Lucas entendió muy bien. Si mal no recuerdo, esto salía en una entrevista como con Spielberg a raíz de Indiana Jones, de que tienes que la audiencia tiene que ser capaz de poder distinguir la silueta de los personajes, Mm, y de poder identificar la silueta directamente con, ah, ya, este personaje me remonta a esta obra. Y en ese sentido, bueno, la silueta de Indiana Jones es inconfundible, ¿no? El gorro, el látigo. Eh, pero en ese sentido creo que con los villanos de Star Wars esa máxima se cumple completamente, ¿no? O sea, la silueta de Vader es totalmente, es imposible no reconocerla. ¿Y para qué decir la de Maul? Que bueno, ya ahora el universo se ha expandido y hay un montón de personajes Sabra, o personajes de Dathomir, ya con cacho y tal, pero realmente si uno pone la silueta de un hombre de Dathomir, es Darth Maul, ¿no? Es Darth sí, Maul sí. con los cachos, el diablo. Me encanta, güey. Y además es una buena herramienta para contar historias, ¿no? Porque no sé, yo pienso en The Acolyte, ¿no? Que salió hace poco. Y también, justamente, entra el tipo, el casco literalmente tiene colmillos en la parte de adelante, ya sabes quién es el malo. Si apareciera primero el personaje sin el casco, tenés que gastar tiempo de tu historia en explicar qué es el malo, por qué es el malo. Pero si físicamente ya te das cuenta que es el malo, es una buena herramienta para ahorrarse tiempo. Sí, claro. Además tiene como el elemento del sable rojo, ¿no? Que el rojo, bueno, el color está relacionado con con el peligro, ¿no? Con detenerse, con una emergencia, con una alarma. Entonces el sable rojo inmediatamente te empuja como a querer alejarte de estos personajes. Y bueno, a mí me pasa lo contrario en realidad, como que, no sé, me gusta el rojo, mis cortinas son rojas, no sé. Y francamente el sable rojo me parece súper bonito, güey. Pero sí, está todo calculado en esa materia, bueno. Y creo que Star Wars lo sabía manejar súper bien, súper, súper bien, ¿no? Como poca franquicia. Mm. Rob, me parece que si vamos a hablar de Darth Maul, tenemos una responsabilidad con el público que nos mira del otro lado, porque debe haber gente que habrá llegado a la noticia
de la serie de Darth Maul diciendo, pero este tipo se murió en 1999. ¿Qué pasó acá? ¿No? Y porque hay gente que no mira absolutamente todos los contenidos de Star Wars que hay y capaz que le llegó este a pesar de ser un producto animado y que está claramente emparentado a las series animadas, capaz que te llamó este y no te llamó Clone Wars y no sabes dónde estás parado. Así que creo que tenemos que darle a la gente un pequeño repasito de dónde está el personaje y cómo llegó a donde está ahora, ¿o no? Sí, y sí, creo que a mucha gente le pasó eso también viniendo de la película de Han Solo, ¿no? Como Ujú. con la aparición de Darth Maul al final, como, ¿qué? Este tipo está... Lo que acabas de decir tú, no, este tipo no se había muerto, weón, ¿por qué hace aquí, weón? Em, Exactamente. Rob, el personaje, como dijiste vos, es el villano principal de La Amenaza Fantasma, la primera película lo que en su momento fue la nueva trilogía, ahora lo que conocemos como las precuelas. Y al final de esta película, como todo el mundo sabe, Obi-Wan lo corta al medio y pensamos que ese es el final del personaje. Pero durante la serie animada de Clone Wars, este personaje vuelve. Descubrimos que con la energía negativa de la fuerza logra mantenerse vivo lo suficiente como para rearmarse con partes mecánicas, lo que lo deja medio loquito. sí. Eh, hay que hacer una pequeña tangente en la historia para explicar un poco otros personajes que llegan por medio, pero Adar Maul es salvado por su hermano. Otro muchacho muy hermoso y cariñoso que para nada es fácil distinguir cuáles son sus intenciones solo con su aspecto y sobre todo con su nombre. Porque el papá que le puso Saballo Press de nenito medio que esperaba un poco para dónde iba a ir, ¿no? Pero bueno, Claro, mi hijo no va a ser el alma de la fiesta, dijo, así que exactamente. Tabacho Press. Esto aparte de que otro personaje muy famoso y muy querido de las series animadas, que es Asajj Ventress, es la aprendiz de Kondoku, pero si no me equivoco, Rob, Kondoku tiene que dejar a esta aprendiz de lado porque se está convirtiendo muy poderosa, entonces invita a Saballo Press a convertirse en nuevo aprendiz, pero Saballo Press tiene otras intenciones, que es también pelear contra Doku y hacerlo liberando y encontrando a su hermano. Claro, claro, es la líder de las Hermanas de la Noche le entrega como esta misión a Sabacho Press de reencontrarse con su hermano porque está vivo, porque lo sienten en el lado oscuro, y para, claro, poder acabar con el propio Conde Dooku. Hay ahí un juego de intrigas palaciegas entre el bando de los villanos, y, y claro, a pesar de que Sabacho Press viene como a tomar el relevo, ¿cierto? Siendo el asesino del Conde Dooku, en reemplazo de, como bien dijiste tú, de Asajj Ventress, la verdadera misión es traer de vuelta a Maul y junto con él acabar con Darth Tyrannus y eventualmente con Darth Sidious. Exactamente, entonces Caballo Press consigue encontrar a su hermano medio loco, con la ayuda de las hermanas de la noche lo curan de esa locura y empieza lo que son tal vez los mejores arcos y capítulos de Clone Wars, el punto donde la serie se torna completamente mucho más adulta, que son las guerras que Maul empieza a incitar contra los Jedi. Toma el poder, ya que no toma ese rol de Sith, toma el poder del lado del criminal, que creo que es lo que vamos a ver principalmente en esta serie, forma su propia banda de criminales y empieza lo que va a ser la invasión de Mandalore, Sí, donde termina matando seres queridos, teniendo grandes peleas con Ahsoka, sobre todo, un poquito con Obi-Wan, y revela uno de los detalles que vamos a hablar en esta serie, que es lo que más me interesa a mí. Uno, su conocimiento sobre el plot de la caída de la Orden Jedi y de la Orden 66. Y termina en una pelea contra el emperador, donde el emperador termina matando a su hermano y él termina quedando solo ahí. Y después vemos el personaje muchos años después, como dijiste vos, en lo que es la película de Solo, teniendo como ese rol todavía el líder de la mafia, y más adelante en Rebels, completamente separado de todo. Así que creo sí. que la serie esta nos va como meter en el medio, ¿no? De todo esto. Claro, o sea, después de que pierde la batalla contra Darth Sidious y Sabacho Press muere, ocurre el asedio de Mandalore. Es ahí lo Exacto. último que vimos de él, claro, de que Ahsoka logra detenerlo, Sí. y se lo están llevando, se lo están llevando en cana,
Y ocurre la Orden 66 y Ahsoka tiene que trabajar en conjunto con Maul para lograr, bueno, escapar de la Orden 66 y ahí Maul se da la fuga y de ahí no sabemos nada más de él hasta, como bien dijiste tú, los hechos que pasan en Solo. Entonces, claro, yo creo que esta serie va a venir como a rellenar todo este gap que ocurre, bueno, la serie parte un año después de la Orden 66, es decir, un año después del final de Clone Wars. Y claro, yo creo que va a rellenar todo este gap de Maul fugitivo a Maul volviéndose el que mueve los hilos detrás de los sindicatos criminales, a quizá este Maul paria que vemos al inicio de la serie de Rebels, porque está ahí como un vagabundo en un planeta perdido, y nunca supimos cómo llegó ahí. Entonces, claro, yo creo que temporalmente hay mucho espacio que abarcar, pero yo también creo que a nivel de en qué momentos de su vida se ha encontrado Maul, creo que hay una gran diferencia entre estos tres puntos, como lo perdimos al final de Clone Wars, la película de Solo y Rebels, que es como, weón, ha pasado mucho entre medio de cada uno de estos puntos. Entonces yo creo que la serie tiene un montón de margen de maniobra y un montón de tiempo que abarcar, weón. Sí, sobre todo porque, capaz me estoy equivocando, pero la película de Solo sucede 10 Ay, años después, sí, sí, creo, lo voy a buscar, pero yo creo que ocurre 10 años después, bueno. o una cantidad de años bastante grande después de la Orden 66. Entonces, empezar un año después, sabiendo que tiene que mantener ese rol de líder de la mafia durante tantos años, es jugado. Ocurre entre 10 y 13 años, porque tiene un salto temporal la Sí, película de Han Solo. eh, bueno, cuando aparece Darth Maul es 13 años antes de la batalla de Yavin. 13 años antes. Así que Ocurre, entonces, 7 años después de la Orden 66. 7 años después de la 7 Orden 8 años 66. después. En efecto, en Ok. efecto. Y la serie esta está empezando un año después. Así que 6 tenés años. 6 7 años de contenido para llenar, que puede ser que lo hagan igual. O sea, ya tiene mínimo 2 temporadas. Así que tal vez O su sea, intención es llegar ahí. es más, si piensas que Rebels ocurre, es la temporada de Rebels donde sale Maul, si mal no recuerdo, son 2 años antes de la batalla de Yavin, 2, 3 años antes de la batalla de Yavin, entonces hay un lapso ahí de como 15 años en realidad que tiene que rellenar la serie. Sí, bueno, está bien. Es casi todo el régimen del imperio. Sí. Sí, Sería interesante ver si su intención es justamente cubrir al menos esos primeros 6 años con 6 temporadas. O sea, claro. es una posibilidad. The Bad Batch le fue muy bien, tuvo sus temporadas para contar. Obviamente que a Clone Wars le fue muy bien. eh, y todo apunta a que esta va a ser la gran nave insignia de Star Wars animado por un tiempo. Porque estuvieron Ujú. haciendo pequeñas series, pequeñas historias o Tales of y todas esas cosas del anime como para contar pequeñas historias, pero hace mucho que no teníamos una serie principal animada de Star Wars y parece que va a ser Exacto, esta. exacto, exacto. Que, bueno, me parece bien también que tenga a Maul como protagonista, ya que da espacio a que, por el carácter que tiene Maul, ¿no? De ser como un personaje que se tiene que mover en las sombras, que nunca está como en la parte frontal del escenario, post Clone Wars. Creo que da espacio para que convivan con él una serie de personajes y que no tengamos esta sensación de, bueno, ya sabemos qué pasa con este personaje, entonces, ¿para qué vamos a ver esta serie, no? Ujú. Eh, que bueno, sí, sabemos efectivamente lo que pasa con Maul, pero su serie no va a terminar en Rebels. Eso es lo que me gusta, ¿no? Como que la serie va a partir y terminar con Maul vivo, pero todo lo que ocurre alrededor de él es de verdad como tierra fértil y con un espacio de maniobra gigantesco, si es que los creativos de Disney se la quieren jugar. ¿Qué expectativas tenés específicamente a nivel plot o a nivel historia de la serie? ¿Qué es lo que te gustaría ver pasando en la serie? Bueno, tengo entendido que la serie tiene un carácter más pulp, es decir, como, bueno, de historias pulp, ¿no? De detectivesca, de gangsteril, de criminales. Entonces espero que
desde el tono sea una serie no más adulta en plan Andor, porque bueno, ¿no? Porque medio que es imposible, pero que desde el tono como que renuncie a las convenciones infantiles a las que nos tiene acostumbrado un poco la animación de Star Wars y que quizás abrace más ese tono que efectivamente, como bien dijiste tú, tenían los capítulos de Maul en las Clone Wars, que no dejaban de ser las Clone Wars, pero que adoptaron un tono mucho más arriesgado y mucho más serio, y mucho más serio. Entonces a nivel plot yo creo que vamos a ver, o me gustaría ver cómo Moll logra ir clavando su aguja, ¿no? En las cabezas criminales de los sindicatos que existan, que quizá algunos van a desaparecer a lo largo de esta historia, y cómo creo yo, va a conseguir volverse la mano que mueve todos los hilos de una red criminal que, sobre todo en este primer año del imperio, ¿no? Es un imperio que todavía no ha consolidado su poder, entonces hay un vacío de poder ante la caída de la República, que, bueno, cuando se va el Estado, ¿no? Son los narcos los que toman el lugar, entonces me imagino que un poco en Star Wars aplica la misma lógica, ¿no? Cuando cae la República, ¿no? Y después cuando cae el Imperio también, son efectivamente los carteles criminales los que van tomando posesión, sobre todo en el borde exterior. Me imagino que va a ser una historia del borde exterior. Eh, y, y sí, la verdad como que me gustaría ver la sociedad galáctica como quebrada, como la sociedad galáctica en decadencia, ¿cachai? Con la sociedad galáctica de posguerra, como son las sociedades reales de posguerra, que en tiempos muy oscuros, ¿no? Y, y como Moll, aprovechándose de esta decadencia moral, ética, económica, si se quiere, que existe, que eventualmente va a quedar en una sociedad que, bueno, fue traicionada por los Jedi, por el cine más lejos, y de que la mitad de los planetas perdieron efectivamente una guerra, eh, cómo Moll va a sacar cuentas positivas de esto y se va a aprovechar del dolor de terceros, de la ausencia de poder y de la necesidad de otras personas por poder, en el cual Moll obviamente tiene cartas que jugar porque es ya de por sí alguien que tiene mucha fuerza física, bueno, y muy inteligente. Entonces, creo que vamos a ver historias de mafia, yo creo. Creo que vamos a ver historias de mafia. Quizá un poco como El Pingüino, como la serie de HBO. Pues no quiero arriesgarme con trama, sino más Ujú. como con el tono. Y yo creo que me gustaría ver algo por ahí. No sé tú si tienes algo puntual que te gustaría ver o qué expectativas tienes respecto a las historias que vamos a abordar. Sí, creo que siempre, por lo menos por el tipo de series con el que nuestra generación fue criado, uno escucha historias así de mafia y de criminales y todo y piensa en El Pingüino, piensa un poco en las series de mafia americanas antiguas de los 90, ¿no? Esta cosa medio italiano, pero tampoco te lo imaginas mucho a Maul en una cena con otros mafiosos teniendo unas 10 minutos de diálogo que como no es el estilo, ¿no? Así que sería raro. Estaría muy bueno, sería muy interesante que lo hagan, pero probablemente juegue más al aspecto tiroteo y espadazo también de por medios, sin dejar de lado, ¿no? O sea, vamos a tener un poquito de las dos cosas, creo. Sí, es raro porque, como dijimos, ya hay un proceso de Maul uniendo las fuerzas mafiosas durante Clone Wars. Lo hace en un solo capítulo y en escenas cortadas donde voy a visitar a este, después voy a visitar a este y nada más. Así que estaría bueno que la serie expanda más sobre el proceso de cómo se hizo con tanto este poder, cómo convenció a tanta gente de atacar a Mandalore, tal vez uno de los planetas más fuertes que había durante ese proceso de Star Wars. Así que hay agujeros ahí en la historia que puedes rellenar que estaría bueno. Eh, y no sé, ojalá, porque creo que la decisión de que se llame Shadow Lord es eh, muy importante, ¿no? Porque podés jugar con Sith Lord y podés jugar con todas estas cosas y creo que hay un proceso de pensamiento en jugar con esta misma idea que ya habíamos en Rebels, donde Ahsoka ya no es Jedi y él ya no es Sith, son una cosa que sí siguen teniendo las mismas habilidades, pero ya no se sienten representados por ninguna de las dos tipos de escuelas. Entonces,
Obviamente te vas a tener que jugar con la fuerza y con lo que representa, pero ojalá que no se enfoquen tanto en la historia de los Jedi y los Sith y aprovechen para contar la historia de otros personajes, porque como dijimos, ya medio que ya sabemos para dónde van los Jedi y los Sith en esta época, entonces que vayan por otro lado. Bueno, pero Maul va a tener una suerte de aprendiz, ¿no? En la serie, por lo que estuve leyendo y que bueno, ya se ve un poco en el tráiler, en el último tráiler que salió, que es esta Twi'lek llamada Devon y Sara, que bueno, juegan a la vieja confiable de un Padawan que se arrancó de la Orden 66 y que está buscando su espacio en la galaxia, y bueno, va a caer en las garras de Maul. Quizá aquí hay una rima, quizá, como pensando positivo, para no decir que se están copiando a sí mismos. Hay una rima con lo que va a hacer Maul después con Ezra, quizá, que creo que uno de mis momentos favoritos de Rebels, de hecho, cuando Ezra y Maul trabajan en conjunto, entre comillas, en conjunto, porque claro, cada uno realmente lo que está haciendo es perseguir su propia agenda, pero, pero cómo Rebels abordó el acercamiento al lado oscuro a través del personaje de Ezra, gracias a la influencia de Maul, me pareció súper refrescante y me pareció súper inteligente. Bueno. Entonces, si la inclusión de este Padawan va a servir para quizás seguir ampliando esa misma idea, bueno, creo que no me molestaría tanto tener como repetir la Sí. jugada. Porque claro, si va a ser lo que dijiste tú, ¿cachai? Como, ¿qué son los Jedi? Tratemos de revivir la orden, y, ay, yo soy tan buena, y él es tan malo, pero estoy sola y necesito ayuda. Medio que no sé, ¿cachai? Medio que no sé. Pero, bueno, el que exista ya el arco con Ezra y Maul y cómo se solucionó eso, me da esperanzas de que ponerle un personaje de luz a Maul al lado puede llevar a resultados bastante buenos. Sí, porque sobre todo pre, antes de que tengamos ese capítulo de Guerra de Maul, teníamos la noción de la caída del Jedi por el lado de los Sith como de un día para el otro era uno de los mejores caballeros de todo el tiempo y ahora está matando nenes por la calle. Claro, Como claro, que, claro, por amor. uff, un poquito fuerte. Entonces, lo mejor que tiene ese comienzo de caída que tiene Ezra que no termina de completarse es lo sutil que es. Porque todo el tiempo Ezra lo único que quiere hacer es proteger a los amigos. Eh, y lo hace de todas las maneras equivocadas, pero todas sus intenciones siguen siendo buenas. Entonces Sí, es como re interesante ver cómo, y bueno, sí, puedes tener buenas intenciones, pero si seguís haciéndolo desde el camino incorrecto vas a terminar en el lado oscuro igual. Entonces, claro, si lo haces de esa manera, si lo haces con esa sutileza, sí, me parecería bien. Lo que no quiero ver es otro corte transversal que diga, "Oh, yo era buena, ahora soy re malo". Bueno, hay algo en el medio, me parece. claro. O tampoco que Maul como que se ablande, ¿cachai? Ujú. Como está Maul, ya tiene a su espalda 4 años de historia, bueno, más, desde el episodio 1. Entonces, como que este personaje de luz, ¿cachai? Como que pueda ablandarle el corazoncito y que Maul termina haciendo como cosas bondadosas y que él mismo como que siga, ay, ¿por qué estoy haciendo esto? Como, no, tampoco me gustaría ver eso, ¿cachai? Como ver como la cara buena de Maul. No, Maul no tiene caras buenas, yo creo. O sea, tiene su propia agenda, piensa en sí mismo, a todos con los que se asocia, los usa para sus propios beneficios, torturaba a su hermano, entonces no es alguien que creo yo pueda tener un soft spot por nadie, mucho menos por un Jedi, entonces Creo que lo tenía un poco por Ahsoka en Clone Wars. algo le pasaba con Ahsoka, sí, algo le pasaba Claramente con con la Ahsoka, intención de reclutarla y que sea su Padawan igual. O sea, sí, seguía habiendo un interés de por medio. Pero creo que, sobre todo en esa última temporada, de ellos dos solos peleando, había algo yo te respeto a vos lo que estás haciendo, estás mal, tu orden Jedi ya cayó, no puedes hacer nada al respecto. Pero un poco entiendo por qué peleas y me vendría bien tu ayuda, ¿no? Hay algo claro. ahí de respeto mutuo con otros personajes fuertes.
Sí, sí, es cierto eso, pero de nuevo, lo mismo lo dijiste, es como en pos de la agenda que tiene Maul, que bueno, que en ese punto, más encima es como, loco, destruyamos al emperador, si va a quedar la grande por culpa de tu maestro, por culpa de Anakin. El Maul la tiene súper clara. Eh, Irá a haber un eco, pienso, en el personaje de Maul respecto a estas como visiones que él tiene, porque sabemos que en Rebels, efectivamente, el tema de las visiones que tiene Maul se repite, bueno, hacia los capítulos finales, ¿no? Cuando, cuando se reencuentra con Obi-Wan y nada, y habla de bueno, que él los va a vengar y todo eso. Me interesaría saber si, me gustaría quizás verlo, ¿cachai? Como que el tema de las visiones que va a ir teniendo Maul, si es que Maul va a seguir teniendo visiones de aquí al futuro y eventualmente si es que va a haber, no sé, la caída del emperador, ¿cachai? Me gustaría de repente como que eso fuera un tema para el personaje, porque creo que es Mm. algo que lo ha marcado, ¿cachai? Es algo que lo marca en su senda de sobrevivencia movida por el odio, ¿cachai? Creo que la fuerza, al darle como este poder de clarividencia a Darth Maul, al estar él influenciado por el lado oscuro, es precisamente lo que creo yo en algún momento lo mantuvo con vida, ¿cachai? El odio de querer vengarse de estos seres que más encima como que van a terminar destruyendo todo y dejándolo fuera completamente del tablero. Sí, creo que, si no me equivoco, era Freddie Prinze Jr., que es el actor que hace de Kanan, que en esa famosa entrevista donde se enoja y empieza a tirar facts para todos lados, dice que hay que saber sobre cultura griega porque tenés que entender que el personaje de Darth Maul es Sísifo y Sí, que claro, justamente lo que tiene que hacer es saberlas todas y nunca poder conseguir lo que quiere porque tiene que estar condenado a siempre estar fallando en su tarea. Entonces siempre es lo más importante o lo más interesante para mí del personaje, ver qué claro que lo tenía todo Darth Maul y nunca poder salir ganando. Entonces siempre es lo más divertido. Entonces, tenerlo de protagonista y poder ver cuánto de todo el tipo sabía, ¿no? Porque a mí me sorprendió durante los el capítulo con los Wars que revelara que el plan de los clones y la Orden 66 ya estaba en pie durante su lugar como Padawan. Entonces, claro. quisiera ver que él cuente cómo iba a ser la Orden 66 si él hubiera quedado vivo, si él hubiera logrado su misión de matar a Qui-Gon y a Anakin, ¿qué hubiera pasado? O si empieza a sospechar que él siempre fue mandado a esa pelea con la intención de que muera por parte de Palpatine, que es una posibilidad. Entonces, no sé, quisiera eso, ver cuánto del plan ya estaba formado durante la amenaza fantasma. Puta, qué interesante, man. Sí, sí, claro. ¿Cuánto? Porque, claro, cuando él después habla de que este plan es súper antiguo, hay un montón de interrogantes entonces que nacen, ¿cachai? Onda, ¿este plan siempre consideró a Anakin o no? Yo creo que no, ¿cachai? No lo sé. Yo quiero creer que no, ¿cachai? O no lo Y en sé, eso, o capaz justamente su plan era que sabía que Maul tenía la capacidad de matar a Qui-Gon, pero no a Obi-Wan. claro, claro, Entonces quizá. lo mandó a pelear con la intención de que Anakin tenga de maestro a Obi-Wan y no a Qui-Gon. Claro, de cambiar de maestro para Anakin. Quizá, ¿cachai? Hay mucho ahí que yo creo que también escapa como a... Y por eso Darth Sidious es el maestro que es, ¿cachai? Que creo que escapa del control de Maul. Porque no sé, pienso, ya, y aquí quizá, bueno, el libro de Dark Plagueis ya no es parte del canon y tal, pero ahí el gran plan sabemos de que viene incluso un poco antes que del propio Darth Sidious. Y, y sería interesante ver cuánto, efectivamente, como dijiste tú, cuánto sabe Maul a raíz de quizás lo que le dijo Darth Sidious, y cuánto sabe Maul a raíz de lo que le dijo la Fuerza posteriormente. Ujú. Eso, sí, todo ese el entramado de la conexión de Maul con el lado oscuro y de qué rol iba a jugar él en el ascenso del Imperio Sith, es algo que me llama profundamente la atención, Juan, creo. Que los Sith me llaman profundamente la atención. Es que yo quiero ser Sith, Fran, esa es la verdad. Eh, Es es un buen rol para tener en la historia, sin duda. Así que no le criticamos. Es claramente sin ningún tipo de intención. George Lucas creó uno de los mejores personajes más interesantes de todos en Star Wars. Eh,
le pasó de vuelta, porque lo mismo le pasó con Boba Fett, que era un tipo que estaba ahí de fondo nada más, y la gente dijo, che, ese de ahí que acaba de pasar, ese está fachero, ¿qué tiene? Contame la historia de ese. Y se tuvo que inventar algo en el momento. Darth Maul también, su facha, su imposición física fue tan grande que tuvieron que escribirle una historia posterior a la invención del personaje, eso está claro. Pero le funcionó porque han creado uno de los mejores personajes de todos sin duda. y que tenga su propia serie va a ser muy emocionante. Pasemos a la parte que no nos gusta tanto, pero es necesaria, Rob. Tenemos que empezar a especular los cameos por todos lados. Hay dos fotos que las vamos a hablar en un minutito o dos y que vamos a avisarle a la gente que es un spoiler porque esos están confirmados. Pero empecemos por las cosas no confirmadas. Lo puramente especulativo. ¿Qué crees que podemos cruzarnos? Yo creo Dame, que. a Yo ver, creo, vamos a hacer así el juego. Vamos a jugarlo así. Dame tres personajes que te gustaría ver y tres personajes que no te gustaría ver para nada, pero por época de la historia podrían aparecer. tres que me gustaría ver. Yo creo que. Ya, mira, que. Qué bueno que cómo lo pintaste. Hondo Naka, yo creo que lo Eh, vamos y me gustaría que lo viéramos a Hondo Naka. Creo que calza muy bien con el perfil del universo en el que se va a mover y bueno, y es un regalón de la serie animada. Entonces, Hondo Naka yo creo que podría aparecer. Mira, yo creo que te voy a tirar a uno que no me gustaría que apareciera, voy a ir saltando. No me acuerdo el nombre de este personaje, pero es la casa recompensas que salió en Bad Batch que después sale en Mando. Y en el libro de Boba Fett, que Boba Fett le pega como parte robótica en el sí. estómago. Bueno, no me acuerdo el nombre de ese personaje, bueno, Fennec, ¿no? pero Fennec. Fennec Sand. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Nada, me parece que es cualquiera y como que la trataron de hacer súper cool en su cameo en Bad Batch. Y súper cool y súper buena. Y a mí ya que los cazarrecompensas sean buenos es algo que no me cuadra, ¿cachai? Los Ujú. cazarrecompensas no tienen que ser gente buena. Son gente que hace cosas por dinero, no es gente buena. Son mercenarios, güey. ¿Cómo van a ser buenos? ¿Cómo van a tener corazón? No, eso no está bien. Antinatural para un cazarrecompensa, güey. Eh, como Star Wars me ha enseñado que son los cazarrecompensas. Ya, entonces yo creo que Fennec San no me gustaría que saliera, puede salir. Eh, Cat Bane, creo que me gustaría que saliera porque, bueno, amo Cat Bane, weón, lo amo. Yo creo que también es un fan favorite de las guerras clon y de gran parte del fandom. Eh, pero quizá como no un personaje importante, sino como alguien que es parte del mundo criminal. Entonces estoy pensando, tenemos que ver personajes del mundo criminal. Eh, y acá vuelo alto y vuelo lejos del sol y probablemente me queme, pero el tercero que te voy a decir que me gustaría ver es... ay, coño, ¿cómo se llama? Este Jedi moreno que tiene como unas rastas, que tiene una raya amarilla acá, eh, que dejó una inscripción en la serie de Obi-Wan en un muro. Ok. Quinlan Boss. Quillan Quinlan Boss. Boss. Quinlan Boss. ¿Por qué Quinlan Boss? Porque me encanta Quinlan Boss, porque está vivo, porque está on the run, porque siempre tuvo como ciertas inclinaciones a ser medio trucho, a hacer Ujú. cosas no muy legítimas Porque es moreno. y porque, porque viene de Hawái, no sé, claro, bueno, qué sé yo. Ahí el racismo de Lucas es un clásico también, es un clásico el racismo de Lucas. Como, voy a poner un negociante que tenga nariz y que hable como judío. Puta, Lucas, bueno, ya está bien. Bueno, entonces yo creo que ahí están mis tres. Ahí están mis tres, que Cat Bane, Quillan Boss y Hondo Naka. Y de los que no me gustaría, bueno, Fennec San, Fennec San, cualquier personaje del Bad Batch en general, en realidad cualquier personaje del Bad Batch, Mira. weón. Sí, creo que ya tuvieron su espacio, está Estamos bien, ahí me gustaron. estamos cerca de fecha, Estamos ahí. Claro, claro, eso estoy Puede ser. pensando, eso estoy pensando. Eh, y por el trailer caché de que van a salir un par de inquisidores, así que diría que esto no es spoiler, va a salir Marrock, el inquisidor que después sale en la serie
de Ahsoka, ¿no? Va a salir ahora más vivo, parece. Eh, Así que probablemente se pueda morir. Pero ya que tenemos como el universo de los Inquisidores en juego, estoy pensando en que pueden meter como a Reva, y no sé si la quiero ver de nuevo a Reva. Bueno, no sé, no enganché mucho con el personaje. Me pareció muy mal escrito. Así que yo creo que ahí tengo por tiempo, ahí está mi elección. Mi Bueno, elección. no hay ¿Y tú? nada que me aburra más que los inquisidores, ¿eh? Ya fueron los inquisidores, ya los hicieron pelotas literalmente cualquier personaje que aparecía, ya está. Hay que dejar de jugar con los inquisidores, que yo creo que no son Sí, nada. no. Mis picks, a ver, los tres personajes que quisiera ver. Número uno, cualquier personaje de Bad Batch, la mejor serie ¡Ah! animada que hay, así que cualquier personaje que se cruce, sí, dámelos. Están ahí, así que puede ser. ¿Cómo se Eh, llamaba la señora que le daba las misiones? Que después los eh, traiciona. bueno, eso medio me. Dame un personaje principal, dame una misión Del Bad Batch. de narcos y que se crucen, al menos que pasen por atrás como que la están solucionando ellos y listo. ¿Sabés quién está? Grandes chances de las hermanas gemelas que ayudaban a Sokka y después aparecían en Ah, Bad Batch, que también tenían una conexión con el mundo criminal. Esas tienen, pero diría 85 para arriba por ciento de posibilidades de aparecer. no, bus de alejamiento, weón. No me pego un Te tiro, digo, ¿eh? no, por favor, weón. Así que Peor capítulo de cualquier, Clone Wars. cualquier protagonista del equipo principal de Bad Batch me divertiría mucho. Algo con Ahsoka tenés que hacer. Es el personaje que impulsó este universo de series animadas. Yo entiendo que estamos un poco saturados de... Se hizo un meme que aparezca Ahsoka en todos lados, lo entiendo. Pero tenés que poner algo. O sea, la serie literalmente parte de la última gran pelea de Maul fue con Ahsoka. Mínimo un flashback, o sea, no sé, lo Sí, que sí, sea, sí. pero algo tenés que hacer con Ahsoka sí o sí. Y... Está el modelo hecho, además, así que. sí, y tercer personaje que me gustaría, bueno, eh, es obvio, y yo imagino que en algún momento mínimo como una mención va a tener, pero Darth Maul tiene un enemigo principal Claro, durante toda la historia. Yo entiendo que se tiene que cruzar recién de vuelta en Rebels, en Tatooine, pero alguna mención de Obi-Wan tenés que tener en la serie. visión de la fuerza, alimentando su odio, algo. Por eso. Lo que sea, algo tenés que hacer con eso. Y los personajes que no me gustaría ver. Las hermanas que eh, ayudaban a Sokka. ¡Ay, qué eh, personaje, weón! Está la están wea, ahí. weón. Diría. Escuché mucha conversación sobre. Me parece que es hora de que demostrar que Mace Windu no se murió solo de una caída por la ventana. Y es como. No jodamos con eso, no nos metamos ahí, dejémoslo estar al personaje. Pero bueno, si llegar a revivir es un personaje que podría aparecer por esa época, No, así por que puede favor. ser. No me gustaría. Yo entiendo que fue la mejor serie de la historia de Star Wars, pero no nos metamos en quilombo con los personajes de Andor. Lo No. único que te pido, no quiero ver a ninguno de los personajes de fondo maquinando cosas con los rebeldes No. en el primer año de la rebelión. No nos metamos en quilombo. Los personajes de Andor, dejémoslo con la pureza que tuvieron en esa serie, porque los vas a hacer mal. Así que déjalo ser. Ningún personaje de Andor. Sí, 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 sí. Toda la razón. Toda la razón. Y un tercer personaje. Ay. Difícil, no sé, porque creo que los personajes del mundo criminal medio que son todos más o menos interesantes. No me gustaría, aunque un Cat Bane aceptaría, creo que un Boba Fett no estamos todavía para... Ahí Mm, tenemos todavía un Boba Fett que va a ser muy chiquito, entonces medio que sigue sin ser una época donde podamos ver un Boba Fett haciendo algo interesante. Así claro. que no me interesaría ver tampoco un Boba Fett, a pesar de que creo que tenés que mostrar a algunos de los cazarrecompensas del mundo criminal principal. Así que Sí, eso va a pasar. Sí. alguno va a tener que mostrar. Rob, tenemos que hablar como último tema antes de irnos de los dos personajes que sí vimos aparecer en foto el día de ayer, al momento que estamos grabando esto. Se filtraron en internet directamente
en lo que es la wiki de Darth Maul pusieron las fotos. eh, y no sé si a alguien se le escapó un botón o capaz es todo inventado y nosotros nos comimos el bait. Es una posibilidad también. Eh, para la gente que está viendo esto y no quiere spoilearse lo que vamos a charlar ahora, los personajes que sabemos que van a aparecer, con el arte de la edición voy a poner un mensajito abajo que diga spoiler y vamos a hablar de estos personajes hasta que el cartel desaparezca. Rob, con el cartel de spoiler ya puesto acá con el arte de edición, tuvimos dos personajes que sabemos que van a aparecer. Dryden Boss de la película de Han Solo ya aparecía en Clone Wars y obviamente el enemigo principal de la película de Solo, así que claramente tiene que tener un rol importante en esa serie. Y Darth Vader. Darth Vader, sí. Raro. Hablame un poco de Dryden Boss primero. Me parece lógico, me parece lógico considerando que Darth Maul va a terminar siendo su jefe. Entonces, me parece bien que salga. Sería raro que no saliera. Yo creo que vamos a descubrir cómo Maul lo termina, termina colocándolo debajo de su ala de influencia. Así que me parece correcto. No me parecería extraño que así como sale Dryden Boss, van a salir obviamente jefes del Sol Negro, de los Pike, que bueno, que quizás son personajes que no tenemos tan asociados a un nombre, Ujú. eh, pero, pero me parece lo más lógico del mundo. No sé, me imagino que tú pensáis similar, ¿no? Sí, tal vez me sorprendió para la primera temporada, porque como dijimos, si tenés que llegar a un lugar, uno esperaría que más sobre el final vengamos a esa relación para que coordine con la película de Han Solo, pero no me parece mal que de entrada establezcan una relación para darle importancia a una peli que medio que quedó olvidada en el camino, a pesar de que a mí me gustó mucho esa película. Buenísima. eh, Cayó en la época donde la gente quería sabotear Star Wars y fue la culpable de algo que no tenía la culpa. Así que si esto realza la película y la gente que no la vio le da curiosidad y termina viéndola, es una victoria. Sí. Y después no sé cómo encaja mucho Darth Vader en esta historia, más que lo que ya venimos viendo hace rato, que es, mando inquisidores para ahí. O sea, si esa va a ser su participación, no lo hubieras puesto en el póster. Claro, pero bueno, Darth Vader tiene el reclamo comercial que tiene, lamentablemente. Pero yo creo que solamente va a cumplir ese rol. Espero que solo Sí. cumpla ese rol, ¿cachai? Les doy una reprimenda a los perdedores de los inquisidores porque no pueden matar a este cabo suelto que tenemos y ya está. Y yo estoy preocupado de encontrar a Kenobi. Porque en esta época me imagino que Vader está preocupado de encontrar a Kenobi. Me imagino. Qué sé yo. En qué estará el caballero? Eh, pero claro, si te vas a, no sé, si te vas a los cómics de Darth Vader, que son los que ocurren más o menos en este periodo de tiempo, eh, Vader pasaba un montón de tiempo con los inquisidores, como en los primeros años en los primeros años del Imperio, entonces medio que hace sentido que salga, no sé hasta qué punto va a salir, ¿cachai? No sé hasta qué punto vamos a ver el mundo de los inquisidores, que es algo que se explora bastante en los cómics de Darth Vader, pues porque si van a ser solamente como tipos que van a cazar a. Yo imagino que van a cazar a Maul o a esta Padawan con la que está Maul. Por lo que se ve en el tráiler hay una pelea ahí ya confirmada entre los tres. Eh, pero realmente si no vamos a explorar el mundo de los inquisidores, que no veo por qué lo tendríamos que explorar, la verdad. No veo por qué tendría que salir Darth Vader, Es la verdad. raro, yo estaba acordándome, no lo busqué así, pero tenía cuando era chico un cómic de Darth Vader, de lo que ahora es Legends, de lo que ya no es canon, pero era Darth Vader llegando a un planeta a entrenar y habían revivido a Darth Maul para pelear con él, para probar que era el mejor de Buenísimo. los aprendices, ¿no? Eh, que era una cosa media loca, rarísima. Pero era divertido ver a Darth Vader y Darth Maul peleando porque en ese momento uno pensaba que no iba a poder pasar jamás. Porque hasta ese momento Darth Maul ya había muerto y había quedado muerto. Ahora tenemos la posibilidad de que eso pase. Así que sería divertido ver una pelea entre esos dos personajes que tanta historia tienen juntos. Pero sería extraño. Sería sobre todo extraño. Pero bueno, no sé, yo siento que si hiciste todo un póster de Darth Vader solo para que sea quien manda inquisidores a cazarlo, es un
desperdicio, uno, de personaje y dos, estar al borde de publicidad falsa. Porque hay gente que va a caer a la serie a ver qué hace Darth Vader. Y si es solo Y sale eso, solo, más encima. vas a Sale solo. tener, vas a tener comentarios de odios asegurados si te trata Sí. publicidad para que no haga nada. Sí, mira, ante la posibilidad de que haya una pelea entre Darth Maul y Darth Vader, que obviamente me gustaría verla porque soy fanático de Star Wars, eh, al mismo tiempo soy quisquilloso con esas cosas, son temas delicados, ¿cachai? Son personajes importantes, entonces, me, si hay una pelea, ninguno de los dos puede ganar. Ya Darth Vader no va a pelear como para, te voy a demostrar que soy fuerte y te voy a dejar vivo, ¿cachai? No, Darth Vader pelea para matar gente. Ujú. Entonces, ninguno de los dos va a ganar, entonces... No sé, entonces como que por los loles de poner esta... se le debe hacer agua a la boca, ¿cachai? Poner una pelea de Darth Vader contra Darth Maul, bueno, ¿a quién no, pues, weón? Pero por los loles de solamente ponerla, ¿cachai? Yo creo que son capaces de construir una historia que no tenga mucho sentido y que, como ya pasó en la serie de Kenobi, y que medio que le falta un poco el respeto como al personaje de Darth Vader, weón, para simplemente poner una pelea que sí no tengo dudas que sería genial de ver, ¿cachai? Pero... me entra como el viejo choto que llevo adentro, es como, ay, me cuesta justificarme ese tipo de cosas, Sí. ¿cachai? Sí, creo que ese es el problema principal. Tenés tanto canon que tenés que respetar de por medio que es casi un buscaminas directamente. Mm, Pisás un lugar mal y destruiste tres series que ya salieron. Entonces, sí, es un tema. Por eso es una decisión extraña cuando vimos el póster. Ya vemos si se confirmará o no qué tan real es. Nosotros tenemos que traerles la noticia igual y veremos. Tal vez simplemente no aparece y no pasa nada, tal vez tiene 10 minutos en pantalla, tal vez tiene un minuto en pantalla y lo único que hace claro. es eso, decirle a los inquisidores vayan a buscarlo y ahí queda. Vamos a quitar el lugar de spoiler y ya ir cerrando este video. Igual simplemente eh, tenemos la salida para el lunes 6. Desconozco en qué horarios saldrá. Imagino que el horario de la serie de que sea el lunes 6 está establecido para lo que debe ser el horario de Estados Unidos. Así que desconozco en los distintos lugares donde nuestros televidentes están viendo. Sí tendremos diferencia de horarios, si se activará a la misma hora para todo el mundo, pero vamos a estar atentos durante ese día claramente para ver esta serie. Sí, estaba buscando rápidamente a ver si, si encontraba el horario, la hora, no, no he encontrado la hora todavía, Eh, pero sí, bueno, y vamos a tener estreno todas las semanas de 2 capítulos. Así que la serie bueno, nos va a durar 5 semanas, nos va a durar un poquito más de un mes y concluye el 4 de mayo, que bueno, coincide con el Star Wars Day. Así que estaremos ahí atentos para ese día, puesto que no solamente va a ser el final de lo que yo creo que puede ser un gran producto, sino que, bueno, obviamente un día en el que la franquicia siempre revela sus anuncios y yo creo que ahora con el regreso de Star Wars al cine, el regreso de Star Wars a la televisión con esta serie y el regreso de Star Wars al cine, que lo tenemos pronto, yo creo que el día de Star Wars va a ser un momento en el que efectivamente se van a anunciar cosas importantes para la saga y la verdad yo veo el futuro con... Tengo a New Hope en mi corazón, tengo una nueva esperanza en mi corazón respecto al futuro de Star Wars. Qué bueno, Rab. Como dijiste bien, vamos a tener 2 capítulos semanales, así que vamos a intentar acompañarlos a todos durante este watch, tratando de hacer videos semanales para hablar de los capítulos a medida que se estrenan. Le repito a la gente que nos está mirando que entiendan el énfasis que estoy haciendo cuando hablo, cuando digo que vamos a intentar hacer este acompañamiento semanal de la serie. Si se nos escapa alguno, haremos 4 capítulos seguidos, pero trataremos todo lo posible de todas las semanas conectarnos para hablar de los 2 capítulos. Cuéntenos en la caja de comentarios qué esperan ustedes de la serie de Maul, que ya la tenemos encima, qué cambios les gustaría. Le pido a la gente que deja comentarios que si van a hablar del tema que hablamos nosotros al final, también avisen sobre el spoiler por si hay algún televidente que no quiera spoilearse de eso.
Y nos encontraremos, ojalá la semana que viene, ya con los dos capítulos salidos para hablar de esto. Sí, 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 hartas ganas de que salga. Nos estamos viendo pronto. Ojalá nos salgan las hermanas Martés. Tuve que buscar el apellido de los personajes porque lo olvidé por completo. Eh, y un gusto, de nuevo, Fran. Trataremos de estar aquí semanalmente con la revisión de lo que ocurrió el lunes que pasó. Exactamente, el gusto es mío, Rob. Y nos encontramos, ojalá la semana que viene. Nos vemos la próxima. Chao.